alumnos actuales de la escuela, antiguos alumnos, empresas que colaboran con CESMA, invitados. Es un auténtico placer teneros en la tarde de hoy aquí en la escuela, dentro del programa de actualización profesional de la Asociación de Antiguos Alumnos. En este ciclo de conferencias tenemos el honor de contar con don Antonio Martín, que os va a impartir la conferencia de Pasión por Innovar, el caso del economista. Yo creo que fue hace casi más de 5 años, más o menos, 6 casi, cuando Antonio, que es un profesor que colabora con nosotros desde hace muchísimos años, nos vino contando una pasión que él tenía y que se iba a embarcar en este proyecto, ¿no? La verdad que para nosotros que nuestros profesores vayan creciendo profesionalmente y al nivel de Antonio, para nosotros es un honor, es un placer, y desde luego más honor y placer es tenerle en la tarde de hoy aquí en CESMA. Se le quiere mucho, no solo por los años, ¿no?, que te conocemos, pero si algo puedo decir de Antonio, además de su currículum, que yo lo tengo aquí apuntado porque es extensísimo, es ese valor humano que tiene. Yo creo que él ha crecido tanto a nivel de dirección, y creo que aquí hay gente que le conocéis, habéis trabajado con él, por esas aptitudes personales que él tiene, que al final se ve en el mundo de la empresa. Antonio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo el programa de desarrollo directivo en el IES y, como os comentaba, es un ejecutivo con una sólida formación y con experiencia en multinacionales a nivel de dirección. Él fue el fundador del Economista y miembro del Consejo de Administración, y actualmente es el socio director fundador de Top Training. Así que sin más dilación os dejo con la conferencia de Antonio, y una vez más le damos las gracias porque estés en las aulas y en la conferencia que proporciona a CESMA, a todos nuestros invitados. Pues muchas gracias. Gracias. La verdad es que el placer es mío, porque cuando me invitaron a hacer esta primera conferencia de principio del curso, digamos, fue un placer, ¿no? Entre otras cosas porque era volver. Me acuerdo cuando aquí estamos grabando el vídeo que está por ahí colgado en la web, ¿verdad? Porque después de casi 6 años sin estar, tanto muy poco, ¿no? Pues siempre volver es un placer, porque lo mismo que me ha dicho a mí es hacia vosotros. Entonces, la verdad es que es una alegría y un placer, y bueno, intentaremos que nos pasemos lo mejor posible, que sepamos. Estoy convencida de ello. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir a la tarde así, todavía casi de verano. Pues es de agradecer. Cuando Nuria y Francisco me invitaron a dar esta conferencia, pues, a ver de qué hablo, ¿no? Y pensé que en estos momentos difíciles, en los que tenemos que hacer cosas diferentes, que estáis empezando un curso, que lo habéis terminado, que la innovación será un criterio esencial para intentar conseguir cambiar la situación actual, que no es una crisis. Hay gente que piensa que no, la crisis, cuando la crisis ya está solucionada. Por desgracia no. Cuando se acabe la crisis, estaremos en una situación base, y a partir de ahí a ver a dónde llegamos. Pero esto no se va a disparar cuando acabe la crisis. Entonces pensé que la innovación era un tema interesante, y claro, si yo hablo de innovación, no me queda más remedio que hablar del economista. El economista es como mi niño. Dejé cosas por montarlo, con muchísima más gente, evidentemente, y como dentro del economista, lo que estaba encaradamente, cada vez que hacíamos en innovación, pues lo que voy a hacer es contaros cómo montamos el economista, por qué lo montamos, qué intentamos hacer para ser diferentes, qué hicimos una vez que habíamos salido, y bueno, al final le damos una pequeña pincelada de cómo están los medios de comunicación en día, que bueno, si leéis las noticias pues dais cuenta que está interesante. Para mí innovar es crear. Innovar también es cambiar. Y todo lo que es hacer algo nuevo, y yo creo que es de lo más divertido y lo más interesante que hay en la vida. Porque es aquello que nos impulsa a cambiar la monotonía y a intentar de alguna forma ser diferentes. Cada vez que creamos algo nuevo, lo primero que tenemos es una ilusión.
una relación nueva, un trabajo nuevo, un proyecto nuevo, un máster nuevo. Lo primero que hay es una ilusión. Sin ilusión no se consigue absolutamente nada en esta vida. Si antes de empezar un proyecto, una historia, estamos pensando, vaya rollo, esto se me va a terminar, esto no me va a llevar a ningún sitio, lo que vamos a hacer es condenarlo al fracaso. Por tanto, era una ilusión. A mí, cuando me ofrecieron incorporarme al Economista, pues lo primero que pensé es, qué maravilla, me están ofreciendo algo que para mí va a ser único. ¿Cuántas veces más en mi vida voy a tener la oportunidad de montar un medio de comunicación? Pues seguramente ninguna. Por lo tanto, esa ilusión me llevaba a intentar embarcarme en ese proyecto e intentar tirarlo para adelante. La ilusión es única. Cada proyecto es único. Yo, con Top Training, es la cuarta empresa que creo. Antes de Economista, había montado dos empresas, una se llamaba Alti, un Global Speakers Bureau, que era una tribuna de conferenciantes, representaba a conferenciantes, y otra que se llamaba Interim Business Services, que era pues, Interim Management y formación. Luego Economista y ahora Top Training. Cada proyecto es único. Porque tienes que montarlo de cero, tienes que pensar qué tienes que hacer para conseguir que el mercado te aguante. Y que te aguante significa que te aguante financieramente, que te aguante como proveedor, que te aguante todo. El proyecto del Economista, obviamente, como os he dicho, para mí era único. Pero también es un reto. Había una parte en la decisión que era complicada. Yo llevaba ya en esa época cerca de un año con Altium, hasta cobrar. Que cuando estuve en el propio proyecto, que tiene su gracia, ¿no? Llegar a cobrar es uno de los retos. Con CESMA, pues he estado de una forma habitual, alguna escuela de negocio también. Y de repente tenías que meter algo que es absolutamente nuevo, que no sabes cómo va a salir. Entonces dices, me quedo en mi isla de confort, aunque sea pequeñita, o intento pegar el salto ahí a ver si tiene un barco un poco grande y me lleva a otra isla más grande. Y el otro punto es el esfuerzo. Nada, absolutamente nada en la vida se consigue sin esfuerzo. Y estaba claro que montar un proyecto era estar en un nivel de estrés, trabajo, esfuerzo absolutamente continuo. Era renunciar antes de empezar, porque quien se piense que puede conseguir estas cosas sin trabajo es imposible. Era renunciar a actividades personales. Sabía que era renunciar a tiempo de familia, a los amigos. Pero cuando juntaba todo en ese cóctel, pues a mí me parecía que crear el Economista, ayudar a crear el Economista, porque obviamente el Economista no lo creé yo solo, fuimos un grupo de gente grande, que fuimos los que colaboramos o hicimos todo lo posible para que eso funcionase. Era algo especial, algo que teníamos que conseguir. Cuando empezamos a pensar lo que era el Economista, claro, no es decir, tengo una idea maravillosa, como dice el vikingo que está ahí, ¿no? Y lo lanza y ya está. Habrá que saber si realmente detrás de eso hay algo. Y nosotros, pues una de las cosas principales era, oye, ¿cómo es la prensa en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a tener que competir en ese mercado? Porque lo primero que tienes que analizar antes de decir si te tiras o no te tiras a la piscina. En ese momento, cuando nosotros empezamos a plantear el mercado diciendo que íbamos a salir, lo mínimo que nos decían es que estábamos locos. Estáis como cabras. Había 3 periódicos económicos, cosa que no se da dentro de Europa. Expansión, 5 días y la Gaceta, esas eran sus cabeceras, porque en ese momento la Gaceta era económico, no era generalista como ahora. Todos ellos con, en ese momento, el que mínimo menos tiempo llevan en el mercado a 15 años, es decir, con un arraigo. Y nosotros queríamos meter en ese mundillo. ¿Y cómo era? Pues la prensa económica estaba totalmente acomodada. ¿Por qué? Porque cada uno había asumido su rol. Y todos estaban felices con el rol. Y lo peor en esta vida, para que algo progrese, es volverte conservador. El aceptar que, bueno, las cosas son así y ya está. La Liga de Fútbol Española, ya todos aceptan que el Barça con la Liga, que claro que van a ganar uno de los dos, ¿no? Pero hace que los demás hasta se acomoden, ¿no? Pues era totalmente la noticia.
sabían cuál era el rol de cada uno, la posición de cada uno, y era totalmente aceptable. Nadie incordiaba al otro. El segundo punto es que en un diario generalista, en El País, El Mundo, a la vez el que queráis, lo que habla principalmente es de política, de sociedad, de internacional, de deportes, y por ahí al final, generalmente antes de deporte, hay 4 páginas de economía. ¿Quién pone la publicidad a los periódicos? Las empresas. Son los que pagan sus anuncios publicitarios. Y los medios de comunicación, los periódicos, viven principalmente de la publicidad. Por lo tanto, bueno, ellos hablan de internacional, las empresas no se van a enfadar con ellos, todo bien, yo con la publicidad yo hablo de lo que sea. Claro, la crisis económica en realidad no funciona así. Porque la crisis económica habla de las empresas. Es decir, tú vas a hablar de quien te va a poner la publicidad. Y hay un efecto, causa-efecto directo, que es, yo doy una noticia mala tuya, tú me quitas la publicidad. Nosotros en el inicio del periódico tuvimos una... Pues de una manera, con Caja Madrid. El señor Blesa, que era el presidente de Caja Madrid en ese momento, pues acudió al Congreso del Partido Popular, que se hizo en Madrid. Y esto era, nosotros salimos el 28 de febrero, era un martes, pues esto era el domingo, sábado-domingo. Y el subdirector periódico de ese momento escribió un artículo de opinión diciendo que las cajas debían ser independientes, que no debían tener influencia política. Un artículo de opinión, ¿vale? Lo que él pensaba, no lo que la línea editorial del periódico pudiera pensar, aunque también lo pensábamos, pero era diferente. Pues el señor Blesa se enfadó muchísimo de que dijésemos eso. No vimos un euro de publicidad de Caja Madrid en los 3 años siguientes. Hasta aquí, el señor Blesa no se marchó. Es decir, los periódicos económicos tienen el problema de que escriben de quien les da de comer. ¿Cuál es la forma de no tener problemas con ellos? Hablar bien de ellos. Entonces la prensa económica en ese momento, que había aceptado cuál era la posición de cada medio, lo que hacía era no molestar a nadie. Los periodistas se quejaban de que informaciones morían en los cajones cuando no se dejaban publicar. Pero las empresas daban sus noticias buenas, las malas prácticamente no salían, y todo el mundo estaba conforme. ¿Vale? Claro, en una situación en que todo el mundo estaba muy cómodo, que te dejan escribir relativamente, pues los redactores y los periodistas que trabajaban en los medios económicos, algunos eran muy buenos, pero había mucha gente que era, digamos, su periodo de formación. Con un objetivo. Me formo y en el momento que pueda, salgo. Se daba además el agravante que cuando había un tema importante, como por ejemplo, 5 días pertenece al Grupo Prisa, que es el editor del País. Pues cuando había un tema importante, ¿qué es más importante para el Grupo Prisa? ¿El País o 5 días? El País. ¿Quién trataba el tema? El País. Y todo ello, en un cóctel metido, lo que había provocado es que la prensa económica estaba totalmente estancada. Si tú ves las difusiones, había un momento de esplendor por ahí cuando salió Expansión, que consiguió romper el mercado con el tema de los cuadros de bolsa, y a partir de ahí la difusión ha ido bajando y estaba estable. Expansión daba una difusión total de alrededor de 50.000, 40 y muchos 50.000, y 5 días a hacer el negocio, pues habían dedicado a ponerse juntitos, se cuidaban por 1.000, 2.000, alrededor de los 35. Y de ahí nadie se movía. Eso es lo que cambió. Esos eran los medios de comunicación, eran los periódicos económicos, pero había que meterse a ver también cómo era el sector. ¿Y cómo era el sector en ese momento? Se había provocado, los grandes grupos habían estado controlando ya todo lo que eran los medios de comunicación. Estaba Prisa, estaba una editorial, estaba Vocento, y a partir de ahí, pues, había pequeños grupos que intentaban subsistir. ¿Cuál era el problema de eso? La influencia que tenían sobre el control del sector era enorme. Eso, evidentemente, para lanzar un nuevo medio, pues no era la situación más idónea. Televisión, radio, internet, prensa, TDT, las audiencias se habían fragmentado. ¿Y cuál es el problema que se fragmenten las audiencias? Que el anunciante ya no sabe dónde poner el dinero. ¿Dónde lo pongo? Y cuanto más medios hay o más canales hay, no significa que el anunciante vaya a poner más dinero. Significa que quita parte de la inversión de un sitio y la coloca en otro.
En ese momento las CDTs era cuando iban a hacer su gran salida, era cuando se hablaba de que iba a haber canales por todos los sitios, y había una incertidumbre en el mercado de qué iba a ocurrir con la publicidad cuando aquello ocurriese. Los diseños estaban completamente obsoletos, incluso los periódicos generalistas. El periódico, si os echáis la mente atrás y recordáis, los periódicos eran en blanco y negro. Había algún periódico, algunas páginas en color, pero por ejemplo las rotativas no estaban preparadas para imprimir en color. Una rotativa en ese momento te podía hacer a lo mejor 16 páginas en color, pero el resto tenía que ser en blanco y negro. No se había invertido en el diseño de los periódicos. Bueno, se vendían bien, facturaban publicidad, ganaban muchísima pasta, muchísimo dinero. Entonces no había habido ninguna intención de mejorar aquello, de hacerlo de una forma un poco diferente. Pero los grandes grupos lo que se habían preocupado era de asegurarse que no iban a tener ningún problema en áreas críticas como puede ser la distribución. Tú imprimes un periódico y lo tienes que llevar al punto de venta, la distribución, el transporte de la distribución. Entonces lo que han hecho era, tenían sus distribuidoras nacionales, pues el Ojo Integral era de la distribuidora de una editorial, Prisa tenía la suya, todo el mundo tenía la suya, pero todos habían creado conjuntamente por participación las distribuidoras locales. Eso significa que si nosotros salimos al mercado y queríamos distribuir nuestro periódico, íbamos a tener que negociar con una empresa participada por nuestro competidor. Bueno, pues aquello no sonaba demasiado bien, por cómo podrían ser las barreras de edad. Y luego otra parte crítica, que es que hay que imprimir los periódicos, pues que los grandes medios también tenían su rol. Eso, que hoy en día han tenido que deshacerse de ellas y externalizarlas y venderlas a impresores profesionales, lo que te hacía jugar con una desventaja, que era, primero, había una opción que nosotros elegimos, o tenías que acudir a ellos, es decir, déjame imprimir en tus rotativas, o, en caso de que hubiese alguna noticia especial, tú ibas a estar limitado en horario y ellos no. Por lo tanto, su periódico siempre iba a ser más actual en un momento dado que el tuyo. Entonces, con este panorama, y esto lo habéis visto todo, ¿verdad? Y los que estáis aquí estudiando, pues caerán eso después, no hay ningún problema. Con este panorama, que ayuda a entender un poco cuál era la posición, pues hombre, entrada de nuevos competidores, la gente decía que no estábamos locos, pues ahí decidimos entrar alguno, cosa que nos equivocamos. Porque al mes y medio, 2 meses y nosotros salió un periódico gratuito económico. Es decir, no éramos 4, sino que éramos 5. El tema de los proveedores, pues es que eso tenía su lío. Por el tema de la distribución, por el tema de la rotativa, por el tema hasta de la compra de papel. Las producciones o las tiradas de los periódicos eran tan grandes en ese momento que muchas veces la capacidad productiva de las plantas de papel no era suficiente. Entonces, o pagabas precio, o tenías el riesgo de quedarte sin papel total, o tenías que utilizar un papel de una calidad X. Productos sustitutivos. Bueno, había un tema que para el resto de la gente todavía no lo veía, pero que nosotros, no es porque fuéramos especialmente listos, porque, bueno, somos humanos, lo teníamos clarísimo, que era que Internet iba a empezar a jugar un papel crítico. Internet había empezado a jugar ya un papel importante en los periodos generalistas, pero no los económicos. Pero Internet, los sistemas digitales, sabíamos que iba a jugar y podría llegar a ser un sustitutivo. También es cierto que nosotros utilizamos eso como una ventaja competitiva en vez de como una desventaja competitiva. Pero estaba ahí y podía, el core sobre el que montábamos el periódico, por el medio, lo podía fastidiar, podía crearnos un problema, ¿no? Y luego estaba el tema de los clientes. Aquel ser maravilloso que nos informe siempre, pero que llamamos, al que tenemos que servir de alguna forma y dar lo que necesita, pues ¿cómo podían influir en nosotros? Bueno, al final, un cliente, pues tú le tienes que poner un producto que fuera interesante para él, el economista de hoy, que le gustase y que te comprase
en la forma descomunal. Con todas estas condiciones, y hay una que no está ahí puesta, que es si teníamos dinero para montarlo o no teníamos dinero para montarlo, pues nosotros pensamos que había una oportunidad de negocio. Es decir, que si cogíamos el dinero que nos dieran nuestros accionistas, lo metíamos en el proyecto, que tendríamos que definir cómo era, con estas condiciones que nos ponía el mercado, nosotros podríamos tener un proyecto rentable en un periodo de tiempo.